Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu Iglesia con perenne Pentecostés, para que, plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Luz y sal, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra lección número 43 de segundo grado. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entender este tema, que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 43 se titula Trascendencia escatológica. Esta palabra escatológica ya la habíamos visto antes. Escatológico es todo aquello que tiene que ver con lo que sucederá al final de nuestra vida y al final de los tiempos. Como subtítulo, la Iglesia vive en espera de su Señor Jesucristo. Es decir, nosotros, los cristianos, vivimos nuestra vida como todos los demás, pero nosotros esperamos algo que va a pasar en algún momento, algo que es muy bueno para nosotros y que quizás para los otros pues, sea malo o sea indiferente. Nosotros vivimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero decirles antes de empezar este tema es algo que quizás ustedes ya habían olvidado. Muchos católicos, inclusive sacerdotes y obispos, ya han olvidado, pero yo se los quiero recordar a ustedes. Hay vida eterna. Hay vida eterna y eso es muy importante. La vida del ser humano no se termina con la muerte. Hay vida eterna y eso es algo muy importante y además fuente de una alegría enorme, sobre todo para nosotros que estamos viviendo esta pandemia que nos coloca a todos frente al trance inminente pues de morir. O sea, todos estamos en peligro. Hace unos meses, cuando empezó esta pandemia, se decía que solo los viejos, ¿verdad? Personas mayores de 60, 70 años, pues podían ser gravemente afectados por la pandemia. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que mueren también jóvenes, ¿verdad? Y hoy sabemos que a cualquiera de nosotros le puede tocar enfermarse de esta pandemia y pues padecer físicamente los dolores y el sufrimiento inherente a la enfermedad o bien la muerte. Pero también hay una cosa positiva que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que hay vida eterna. Nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos. De Dios venimos y hacia Dios vamos. Por lo tanto, si bien es cierto que no nos vamos a exponer temerariamente a esta enfermedad, tampoco, ¿verdad? Nos vamos a sentir desesperados, ¿verdad? Porque hayamos perdido algún familiar o estemos enfermos. Hay vida eterna y eso es muy importante. Eso se nos ha olvidado. Hay quien dice que fueron los marxistas los que obligaron a los católicos a dejar de hablar de la vida eterna. Nos dijeron, no, mira, es que cuando tú hablas del cielo, del infierno, de la vida eterna, pues haces que la gente traslade sus esperanzas para un futuro remoto más allá de esta vida y que dejen de luchar en contra de la injusticia mientras que están en este mundo.
Y entonces, obligados por otros que ni siquiera practican nuestra fe, que ni siquiera pertenecen a nuestra iglesia, nos obligaron a callarnos y a dejar de hablar de la vida eterna. ¿Quiénes sí siguieron hablando de la vida eterna? Los protestantes. Los protestantes, ¿no? Entonces, muy importante esto, hay vida eterna. Nos volveremos a encontrar en el cielo junto a Dios si somos merecedores, o bien en el infierno con Satanás si no somos considerados dignos de la vida eterna. Pero hay vida eterna. Y eso es importante porque hace parte de la esperanza del cristiano. Yo me sorprendo mucho cuando veo cristianos que creen en la reencarnación, que creen en la transmigración de las almas y que creen en una serie de cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe. Y a veces son cristianos, pues serios, o sea, gente que tú conoces y que sabes que están comprometidos en algún grupo parroquial y que siguen creyendo en la reencarnación, ¿verdad? O en la transmigración de las almas. Entonces, primera cosa que quiero puntualizar, hay vida eterna. De Dios venimos y hacia Dios vamos, y allá nos vamos a encontrar. Vamos a repasar un poquito lo que significa la palabra escatología. La palabra escatología viene del griego escatos, que significa lo último, y logos, que es tratado o ciencia. Escatología entonces significa el tratado o el estudio de todo aquello que concierne al final de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? ¿Cuál final? El final de nuestra vida que va a llegar para cada uno de nosotros y el final, ¿verdad?, del mundo o el fin del mundo, ¿sí? Y esto es muy importante, pues también tenerlo en cuenta. Es una escatología que se entiende en un doble sentido. Vean ustedes bueno, ya no se los dije antes, pero vean la pintura que aparece en pantalla. Es una pintura que pretende reflejar, ¿verdad?, la venida de Cristo. Cristo viene sobre las nubes, viene con la Santísima Virgen María. Pero en este momento se da también la resurrección de los muertos. No se asusten si ven tantas pinturas de personas desnudas. Así es como vamos a resucitar, ¿verdad? Sin ropa. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que hay personas que están emergiendo literalmente de las entrañas de la tierra. Esto es lo que nosotros esperamos, ¿verdad?, al final de los tiempos, al final de este mundo, o lo que llamamos la parusia, la segunda venida de Cristo. Hay algunas personas, por ejemplo, en esta pintura, que tienen ropa, además de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Probablemente porque estén vivos, ¿no? Probablemente porque estén vivos todavía cuando esto pase. En lo individual, la escatología nos habla de aquello que tiene que ver con nuestras postrimerías, es decir, con lo que va a pasar con nosotros al final de nuestra vida. ¿Y qué va a pasar con nosotros al final de nuestra vida? Bueno, que inmediatamente después de que exhalemos nuestro último suspiro, ¿verdad?, vamos a hacer o vamos a recibir un juicio particular de Cristo, ¿verdad?, en donde se nos va a tomar en cuenta qué tanto amamos a nuestro prójimo, qué tanto cumplimos con la voluntad de Dios. Vamos a tener un juicio particular y de ese juicio particular, pues vamos a ser destinados unos al cielo y otros al infierno. Vean la pintura que está en pantalla. Vemos una persona que acaba de expirar. Esta persona, esta alma, es llevada ante Jesús, ¿verdad?, para ser juzgada. Al lado de Jesús está la Santísima Virgen María y unos ángeles que tienen una balanza, ¿verdad? Y Jesús está echando cuentas y medidas en la balanza. Uno de los ángeles, el ángel de la izquierda, tiene una corona, ¿verdad? Pero el otro tiene además de otra balanza, tiene una balanza y un libro. En ese libro están escritos los nombres de todos y cada uno de nosotros. Pero ahí ya no está la Santísima Virgen María. Lo que está
es un ángel con una espada, la espada de la justicia. Y pues dependiendo del juicio, ¿verdad? Pues vamos a ir a dar o al cielo o al infierno. En el lado derecho de la pantalla tenemos a otra persona que acaba de fallecer y que los demonios están conduciendo también a su alma a la presencia de Jesús para que sea juzgada, ¿verdad? Entonces, pues son las dos alternativas, cielo o infierno. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la escatología individual de cada uno de nosotros. Pero también en lo universal, cuando decimos escatología, estamos hablando de aquello que va a acontecer cuando este mundo termine, cuando esta realidad en la que nosotros estamos viviendo se termine. En ese momento, ¿verdad? Va a haber un juicio universal. Decía el padre, el santo cura de Ars, decía, en ese momento todos nosotros vamos a ser llamados, ¿verdad? Para presentarnos frente a Cristo y cada uno de nosotros va a tener que gritar sus propios pecados. Los que hayan muerto van a resucitar y a partir de aquí seremos enviados definitivamente al cielo o definitivamente al infierno. Esto no porque en el cielo podamos hacer cosas malas, ¿verdad? Que sean meritorias del infierno. En el cielo están ya los santos, los que no pecan. Entonces, ¿quiénes van a ser objeto de juicio? Los que estén en el purgatorio, ¿verdad? Los que hayan ya cumplido su condena y los que estén en el infierno. Es muy confuso lo que se dice en la Biblia respecto al juicio personal y al juicio universal. De hecho, yo creo que ustedes como yo, en este momento que les estoy dando la clase, también ustedes tienen muchas dudas. Y es que la verdad es que Jesús habló de todo esto, pero no habló, digamos, o más bien no se recogió en las Sagradas Escrituras mucho de lo que Jesús dijo. Por eso podemos incluso llegar a entrever un cierto conflicto en el discurso y otros elementos que se ordenan y que son entendibles, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos juicios, el personal inmediatamente después de la muerte y el universal. Si ya estoy en el cielo, ¿qué sentido tiene un segundo juicio? Vamos a hablar de entre lo que dijo Cristo. Vamos a hablar todo aquello que tiene que ver con la escatología personal de todos y cada uno de nosotros. Hay varias parábolas en donde Jesús nos habla de la escatología personal. Una de ellas es la parábola de las 10 vírgenes. Jesús nos dice, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. No está hablando de el juicio final, no está hablando de su segunda venida. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del día en el que tendremos que presentarnos frente al juez eterno, frente a Dios. Por eso dice, estén atentos, velen. ¿Por qué? Porque no saben ni el día ni la hora. Cuando yo era chico, había personas, sobre todo pues las personas que vivían en pecado, que tenían una frase y decían más o menos lo siguiente: tú haz lo que quieras, peca, haz el mal, roba, sé deshonesto. Total, al último nada más te arrepientes por si las dudas. Hoy, que tenemos ya casi 50 años, sabemos que muchas personas no les va a alcanzar el tiempo ni para arrepentirse, ni para llamar a un sacerdote. Son personas que comienzan a las 8 de la mañana con dolores fuertes de estómago, sus familiares los llevan al médico, a los 11 ya fallecieron. Ni tiempo les dio de saber lo que les estaba pasando. Personas que mueren repentinamente en un viaje por un derrame cerebral, se quejan de un dolor de cabeza y ya no se levantan de eso. Entonces dice Jesús, velen, estén atentos, no aplacen su conversión para un tiempo remoto que ni siquiera sabes que llegará.
¿Tú crees que porque tienes 20 años tendrás tiempo de arrepentirte y cambiar de vida? Mentira, no necesariamente, ¿sí? Y muchos se han ido repentinamente. Otra parábola en donde Jesús nos habla también de nuestra escatología personal es la parábola de los talentos, aquella parábola de un hombre rico que se va de viaje, tiene 3 sirvientes de su confianza, a uno le deja 10 monedas, a otro le deja 5 y a otro le deja 3, ¿verdad? Cuando llega, les pide cuentas. A ver, ¿dónde está el dinero que te dejé? ¿Dónde están esos talentos que te dejé? Te dejé a ti 10, a ti 5 y a ti 3. Y entonces el de 10 se acerca y le dice, mira señor, tú me dejaste 10, yo hice negocios, compré, vendí y gané otros 10 para ti y aquí los tienes. Luego se acerca el segundo y dice, mira señor, me confiaste 5 talentos. Yo negocié, compré, vendí, hice negocios, ¿verdad? Y aquí tienes tus 5 que yo gané. Y luego llega otro, el de los 3 talentos, que dice, Señor, no seas flojo. Si quieres algo, trabaja. ¿Sí? Yo tengo muchas cosas que hacer como para estarte cuidando tu dinero. Aquí tienes, mira, me diste 3 monedas, 3 talentos, y aquí yo te los devuelvo. Y si quieres algo, trabaja. Entonces, en esta parábola vemos que Dios, o sea, que hace aquí en esta historia, las veces del hombre rico, trata de una manera muy diferente a cada uno de sus sirvientes. A los que han hecho negocio y ganado algo con sus talentos, el patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Dios se complace con aquellos, ¿verdad?, que hacen fructificar sus talentos. Y le dice, mira, te dejé poco, y como fuiste fiel en lo poco, te voy a poner a tu cuidado todavía más, y ven a mi fiesta. Lo invita a una fiesta. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Pero, cuando llega al tercero, al que fue flojo, al que no puso sus talentos a trabajar, le dice, servidor malo y perezoso, flojo. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Y a ese siervo inútil, a ese no lo invita a pasar a su fiesta. Dice, échenlo a la oscuridad, allá afuera. Allá será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice, fíjense bien, a este lo llama siervo inútil, flojo. Dice, y no habla de mándenlo al infierno. De hecho, pocas veces Jesús habló del infierno. Regularmente habló de un quedarse afuera, donde es el llanto y el rechinar de dientes, donde es el sufrimiento, donde es el dolor. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Ah, pues tiene que ver mucho, porque a ti también Dios te dio talentos. Dios te dio talentos, te dio la habilidad de explicar, te dio la habilidad de componer canciones, te dio la habilidad de pintar, te dio la habilidad, cantidad de habilidades, cantidad de talentos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué has hecho con esos talentos? ¿Los he guardado? Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso personal, me acuerdo cuando terminé mi carrera, yo era uno de los pocos que sabían internet en México. Se decía por allá por 1995, se decía que en México solo había unas 8, tal vez 10,000 personas que sabían usar internet en todo el país. Recuerdo, ¿verdad?, que fui a ver una empresa que daba cursos de computación y me ofrecí como maestro de computación y les cobraba yo 2,500 pesos, ¿verdad? Ahorita seríamos $300. Y ellos me decían por mes y yo les decía por clase.
por clase. Entonces, porque yo no hacía nada si no me pagaran. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que, con esos talentos que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Yo lo intento hacer con este humilde esfuerzo que yo hago de explicarles. Yo sé que mi voz no es muy agradable, los admiro que me escuchen, porque yo luego me oigo a mí mismo y digo, híjole, esa voz garrasperosa y aguardientosa, pues no es fruto solamente del tequila, sino también de las infecciones en la garganta, ¿no? Entonces, pero bueno, yo en la medida de lo posible trato de explicarles yo a ustedes lo que yo he aprendido, ¿ok? Y ustedes deben de tratar de esos talentos que Dios les ha dado, de compartirlos con los demás. A veces no es tanto explicar, a veces es otro talento que nosotros tenemos que reconocer en nosotros. A veces la misma gente nos lo dice, es que esos frijolitos te quedan de rechupete. La gente misma reconoce tus talentos. Es que tú tienes esa habilidad de componer canciones, de hacer poemas. Te gusta la guitarra y tocas muy bien. Entonces, la misma gente luego te lo dice. Esos son los talentos que tenemos que poner a trabajar. ¿A trabajar en qué? ¿En algo que me dé dinero? No, a trabajar para el bien de tus hermanos. Otro ejemplo es el del mayordomo, ¿verdad? En algunas parábolas, bueno, en algunos textos bíblicos lo llaman del mayordomo infiel. Imagínense un administrador, dice Jesús, digno de confianza y capaz, o sea, como tú y como yo, ¿sí? Un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia. A ti y a mí, que somos casados, Dios nos ha puesto al frente de nuestra familia. Y Él es quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber, lo encuentra cuidando a sus hijos, lo encuentra aconsejando, lo encuentra llamándoles la atención, lo encuentra siendo fiel a su esposa. Afortunado será este servidor que ahorita, ¿verdad? Es fiel, que ahorita es bueno, que ahorita es trabajador, que ahorita es honesto, pero que podría no serlo en algún momento. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. ¿Sí? No será así con el servidor malo, que piensa, mi Señor se ha retrasado y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá el día que no lo espere y a la hora que menos piensa, le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Y nuevamente tenemos esa expresión de Jesús. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Esto a todos nos puede pasar. Ahorita estamos en escuela de pastoral, tratamos de hacer el bien, tratamos de comulgar, tratamos de acudir al sacramento de la confesión, tratamos de no pecar. Pero en algún momento dado el diablo nos va a llamar y nos va a decir, mira, tienes 25 años, para que te llegue el momento de rendir cuentas te faltan como otros 50, o sea, disfruta la vida, peca, haz el mal. Por eso dice, mi señor se ha retrasado, como que el dueño de la casa no viene y entonces comienza a maltratar a los compañeros y a comer y a beber con borrachos. Es decir, comienza a vivir una vida disoluta, comienza a hundirse en el fango del pecado, comienza a revolcarse en el estiércol del pecado. ¿Por qué? Porque se le hace como que el momento de rendir cuentas, pues como que todavía está muy lejos, ¿verdad? Y dice Jesús, bueno, no lo dice como yo lo digo, pero dice aguas. Aguas porque el día que no lo espere, el patrón va a venir y va a tener que rendir cuentas y le va a quitar el puesto y lo va a echar a la calle, lo va a echar fuera. Observen que no habla de fuego, ¿verdad? Y habla del infierno como un quedarse fuera. ¿Quedarse fuera de qué? Fuera de la amistad de Dios, fuera del amor de Dios, fuera de la visión beatífica de Dios.
No dices, lo va a echar al infierno. No, se va a quedar fuera. Hace muchos años había una persona en mi trabajo que cuidaba una residencia, ¿verdad? Y pues el dueño de la casa acostumbraba a salir por periodos prolongados, de tal manera que este hombre solía pues utilizar la casa como si fuera propia, destapar las botellas, darse un chapuzón en la alberca, abrir el refrigerador, es decir, comenzaba a abusar, como decimos, ¿no? Y comenzaba también a abusar de los sirvientes, sobre todo de las sirvientas, ¿verdad? Ya hostigar sexualmente a las sirvientas, al personal de servicio, comenzar a maltratarlo. Y bueno, pues algún día va a tener que dar cuentas de lo que hizo. Si no lo hizo en esta vida, pues va a ser en la otra. En Lucas capítulo 12, Jesús nos dice, estén preparados, ceñidos, vestidos, con los zapatitos puestos, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Es decir, como si tuvieras que marcharte ahorita mismo, como si tuvieras que dejar este mundo ahorita mismo, dice Jesús. Ceñidos, vestiditos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando tiembla la tierra, algunos están durmiendo, están desnudos, están sin zapatos. Jesús dice, no, estén preparados, vestidos, con zapatos puestos y con las lámparas encendidas, porque tal vez en ese momento los llamen y les digan, a ver tu hermano, es la hora de que vas a dar cuentas. Pero ¿cómo? Yo pensé que faltaban 50 años, soy un hombre joven, muy atlético. Pues no, ya te toca. Dice, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a la medianoche o antes del alba y los encuentra así. ¿Qué horas, les pregunto yo a ustedes, qué horas son en las que más sueño nos da? Entre las 12 de la mañana, de la noche, perdón, y las 5 de la mañana. Son las horas en las que nos da más sueño. Fíjense bien lo que dice Jesús. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. A la hora menos pensada. Más adelante San Pablo va a comparar la hora de la llegada de Cristo, ¿verdad?, con los dolores de una parturienta. Bueno, yo soy casado, espero que todos sean casados, ¿verdad? Pues sí, o sea, los dolores de parto pueden empezar a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 3 de la mañana, a la 1:30 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pueden empezar en cualquier momento. Entonces dice, estén preparados, no se duerman, no bajen la guardia, ¿verdad? No digan, bueno, sí, pero es que da lo mismo y además ahorita, en este tiempo, todo el mundo lo hace. Si lo hace aquel, que no lo haga yo. Entonces, no se dejen dormir, no se dejen que los adormilen. Fray Nelson Medina utiliza mucho una palabra, no se dejen que los anestesien, porque luego ya ni sienten nada ni saben nada. En Primera de Tesalonicenses, esto es lo que les decía, miren, en Primera de Tesalonicenses, San Pablo compara, ¿verdad? El juicio, ¿verdad? Lo compara con los dolores de parto. Dice, cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie, dice San Pablo, podrá escapar. Todos nosotros algún día vamos a comparecer frente al tribunal de Dios. Que no se engañe alguno pensando que yo no, o pensando que porque hay un padrecito me dijo que esto ya no es pecado, entonces yo ya no.
que hay muchos en esa circunstancia, ¿verdad? Que el padrecito me dijo que esto ya no es pecado. Claro que es pecado. Si lo dice la palabra de Dios, sigue siendo pecado. Todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios, pero esto no debe de darnos miedo, ¿verdad? Debemos de estar preparados. Al que le tiene que dar miedo es al que se encuentre en pecado, a ese sí le da miedo, pero a nosotros, ¿por qué? O sea, el juicio de Dios se va sin miedo. Si nosotros sabemos que hemos actuado bien, si nosotros sabemos que hemos cumplido la ley de Dios, ¿por qué nos va a dar miedo? ¿Por qué nos va a dar miedo? No tiene por qué darnos miedo. Vean la pintura que aparece. Ahí vemos, ¿verdad? A Dios nuestro Señor rodeado de sus ángeles, llamando a cada una de las personas para ser juzgadas. Y todos vamos a estar frente a eso. Muchos piensan que no, que a mí no me va a tocar. Claro que te va a tocar. Siempre me acuerdo de esa película, de Walt Disney. Ustedes saben que ahorita Walt Disney es una de las empresas de entretenimiento más abocadas a la diseminación de la llamada ideología de género. La ideología de género tiene un correlativo en teología que es la creencia en la pusilanimidad de Dios. O sea, Dios nos ama tanto, ¿verdad?, que no es capaz de castigarnos. Nos ama tanto que nuestros crímenes van a quedar impunes. Si ustedes ven la película de Coco de Walt Disney, por ejemplo, esa es la idea que yace implícita en esa película. O sea, ¿hay vida eterna? Sí, sí hay vida eterna, pero todos vamos a ir al cielo. El que robó, el que mató, el que violó, ese va a ser un aburrido en el cielo, pero también va a estar en el cielo. No va a estar en el infierno ni va a tener que pagar por sus crímenes. Esa es la visión moderna que tienen muchos cristianos, que han dejado de creer en la vida eterna y han dejado de creer en el juicio de Dios. Y son los que se asustan, ¿no? Son los que se asustan. ¿Por qué? Pues porque saben que están en pecado. No debemos de asustarnos cuando Dios nos llame. Debemos de asustarnos si estamos en pecado, pero si sabemos que hemos actuado bien, no debemos de asustarnos. Ahora vamos a hablar de la escatología universal de todos los hombres, del fin del mundo. Cuando ya no yo en lo particular voy a ser llamado a cuentas, sino la humanidad entera. Todos, dice la palabra de Dios, que Dios va a reunir a todos los hombres y a todas las mujeres de todos los puntos cardinales, ¿sí?, para ese nuevo juicio que va a ser el juicio universal. A esta segunda venida de Cristo, que va a venir acompañada precisamente de este juicio universal, la llamamos parusia. Parusia significa presencia, venida o llegada. Nosotros, los cristianos, estamos a la espera de la venida de Jesús, ¿sí? Estamos a la espera de algo. Y fíjate bien, no sé de qué país seas tú que me estás escuchando, pero, ¿sí?, la historia de todo país tiene un origen. En el caso de México, la independencia; en el caso de Brasil, el descubrimiento de Brasil. Tiene un desarrollo, pero no tiene un final. La hoja del final está por escribirse. La historia de nosotros los cristianos como pueblo de Dios es una historia que tiene un principio en Adán y Eva, tiene todo un desarrollo a través de los profetas y el mismo Cristo, pero tiene un final. ¿Y cuál es ese final? Cristo volverá. Cristo vendrá. Vamos a ver cómo nos habló Jesús de este juicio final y de esta segunda venida. Hablando precisamente de la parábola del sembrador, Jesús les explica a sus apóstoles: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo, en toda su extensión. La buena semilla es la gente del reino,
los que han recibido a Cristo en su corazón, los que se han comprometido a seguir su doctrina y a servirle. Ellos son la buena semilla, no los que dicen que Cristo es su Señor, sino los que le obedecen. ¿Sí? La buena semilla es la gente del reino. La maleza, la hierba vil, es la gente del maligno. Es decir, esa gente, ¿verdad?, que por alguna razón no se adhiere al reino de Dios, no toma partido en favor de Cristo, sino o contra Cristo o es indiferente. El enemigo que siembra la maleza, es el diablo, porque el sembrador, o sea Jesús, solo sembró trigo. El enemigo que siembra la maleza es el diablo. La cosecha, el momento de la cosecha, el momento de reunir los frutos, los buenos y los malos, es el fin del mundo. Y los segadores, dice Jesús, son los ángeles, los que van a recoger esa cosecha, los que van a ir por ti y por mí para llevarnos a la presencia de Dios. Y no solamente a ti y a mí, sino a todos los seres humanos. Vean, dice Jesús, cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. ¿Sí? Así va a suceder. Aquí ya vemos otra vez ese elemento fuego para destruir, ¿verdad?, a aquellos que tomaron partido en favor de Satanás, en favor de la mentira, que a lo mejor dijeron que Cristo era su Señor, pero no cumplían sus mandamientos. Esperemos no estar en este montón. El Hijo del Hombre, continúa diciendo Jesús, enviará sus ángeles, y estos quitarán de su reino. Habíamos hablado en las clases anteriores del reino de Dios, habíamos dicho que el reino de Dios comienza en la tierra con la iglesia, aquí estamos, ¿verdad? El trigo y la cizaña revueltos, hasta en escuela de pastoral estamos revueltos, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles y quitarán de su reino todos los escándalos. ¿Qué son los escándalos? Acuérdense de su lección de primero. Una persona escandalosa o una persona que escandaliza es una persona que con su palabra y con su ejemplo invita a los otros a hacer el mal. Invita a los otros a separarse de Cristo. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo les dijera que la homosexualidad no es pecado, si yo les dijera que el adulterio no es pecado, sino una situación irregular, si yo les dijera, ¿verdad?, que la homosexualidad, la zoofilia y el lesbianismo no son pecados, sino diversidad sexual, pues lo que estaría haciendo sería invitarlos a practicar ese tipo de pecados. Entonces, ese es el escándalo. Y a los que hicieron el mal, ¿quiénes son los que hicieron el mal? Pues los que no hicieron el bien, los que dejaron de hacer el bien. Esos son los que hicieron el mal. Nosotros, esto creo que ya lo habíamos dicho, pero bueno, lo repito. Nosotros creemos, ¿verdad? Y el diablo nos ha convencido a todos así, de que los buenos son los que no hacen el mal. Y no, los buenos son los que no hacen el bien. Los buenos son los que han dejado de hacer el mal, porque pecadores somos todos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos, ¿verdad?, no hacen el bien, ¿verdad?, por diferentes razones, y esos, pues son los que se podría decir que hicieron el mal. ¿Sí me entiendes? El malo es el que no hace el bien, el que deja de hacer el bien. Ese es el malo. Entonces, mi hijo, por ejemplo, no va a misa. Mi hijo hace el mal. ¿Por qué? Porque no está haciendo el bien. Entonces, ojo, porque el 80-90% de nosotros los católicos nos creemos buenos solo porque no hacemos el mal. Yo he encontrado muchas personas, por ejemplo, muchos hermanos que dicen, yo no hago el mal, es más, a ninguno de ustedes le hablo, a ninguno de ustedes lo saludo, a ninguno de ustedes lo visito. ¿Cómo les voy a hacer el mal si ustedes para mí ni existen? Son como cucarachas. ¿Cómo les voy a hacer el mal? Bueno, pues sí les estás haciendo el mal. Eso es lo curioso. O sea, los malos, ¿sí?,
Los malos son los que no hacen el bien, son los que dejaron de hacer el bien. ¿Sale? Y nuevamente tenemos esa frase de Jesús, allí, ¿verdad? Serán arrojados a un horno ardiente. Nuevamente nos está hablando un poco del infierno. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Pero los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿O al Padre? Dios. Entonces, unos al infierno y otros a vivir junto a Dios, a vivir bajo su protección, a vivir al amparo de su bondad. Y dice Jesús, quien tenga oídos, quien haya escuchado esto que yo les acabo de decir, pues que entienda. En Mateo 16, Jesús, ¿verdad? Dice, sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre rodeado de ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Nuevamente tenemos estos elementos. Cristo vendrá, habrá una reunión, ¿sí? Y habrá un juicio. En Mateo 26, cuando Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote, también habla Jesús de esta escatología universal, de esto que sucederá, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Dice Mateo 26, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, en el nombre del Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado de Dios? ¿Eres tú el ungido de Dios? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Jesús le respondió, sí, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, dice Jesús. A partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes. O sea, ustedes van a ver que yo me voy a sentar a la derecha de Dios. ¿Por qué a la derecha de Dios? Porque también soy Dios. Este sentarse a la derecha, yo lo entiendo de la siguiente manera. Yo veo, por ejemplo, que cuando llega una persona importante, sobre todo algún político, todos tratan de sentarse a su derecha. Y es que sentarte a la derecha tiene un significado político, no sé si lo sepan. Bueno, si algún día me ves sentado a la derecha del presidente de la República, quiere decir que voy a ser tu próximo gobernador. Eso es lo que quiere decir. Por eso todos quieren sentarse a la derecha. Es decir, sentarse a la derecha es compartir el poder. Es compartir el poder. Por supuesto también a la izquierda, pero sobre todo a la derecha. Por eso cuando un presidente, un notable, ¿verdad?, viaja o está de gira, los periodistas toman mucho en cuenta si él habló en un estrado o si él cenó, con quién estaba sentado con él, porque es un indicativo muy importante de que esa persona comparte o puede compartir el poder. Por eso Jesús le dice al sumo sacerdote, vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y me vas a ver venir también sobre las nubes del cielo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Verdad? Pues en el fin del mundo, en la escatología universal que nos aguarda. Pero antes, Jesús también dijo otras frases, ¿verdad?, que forman parte del contexto. Hagan de cuenta que Jesús nos habla de el fin del mundo, ¿verdad? Nos habla de este juicio universal, pero es como si cada una de esas palabras fuera una pincelada que un pintor da en un lienzo. Da una pincelada por aquí, otra pincelada por acá y otra pincelada por allá, pero, ¿verdad? Para nosotros esto se nos presenta confuso. Confuso porque no estuvimos, confuso por el tiempo que ha pasado, pero nos dice más o menos cuál va a ser el contexto de todo esto, aunque no tengamos
descripción tan completa como todos nosotros la quisiéramos, nos dice algunos detalles de lo que va a pasar. Dice, Jesús les contestó, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. En nuestros días hay muchas personas que se hacen pasar por Jesús. Yo me he encontrado andando por la calle personas, ¿verdad?, que dicen que son Jesús. Y sé que personas también que viajan en otras ciudades se han encontrado charlatanes que dicen, es que yo soy Jesús, ¿verdad? Ya estoy aquí, ya regresé. Entonces, muchos usurpan el nombre de Jesús porque dicen, yo soy Jesús, soy el Mesías que esperas, ¿verdad? Incluso políticos, López Obrador en México, pues es un caso evidente, ¿no? Yo soy el Mesías, yo soy la esperanza, yo soy el futuro, yo soy el cambio. Entonces muchos vienen a usurpar el nombre de Jesús. Desafortunadamente son tantos que ni entre ellos se ponen de acuerdo quién es verdaderamente el Mesías. Otros no te dicen yo soy la esperanza o yo soy el Mesías. Otros lo que te dicen es simplemente Dios no ama a las personas que son como tú. Todos los que son como tú se van a ir al infierno. Es decir, hablan en nombre de Dios como si ellos fueran Dios. Yo no te puedo decir a ti si tú estás condenado, si te vas a ir al infierno. Yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? Dios. Pero hay muchas personas que llegan y dicen, ¿eres católico? Ah, estás condenado al infierno. Lo siento mucho. ¿Pero tú cómo lo sabes? ¿Que eres Dios? Pues no es Dios, pero se pone en el lugar de Dios, juzga, y no solamente juzga, sino que condena. Y de esos hay muchos. En Mateo 24, 6, 8, Jesús nos habla también de algunos acontecimientos de carácter político y de carácter histórico que podrían ser definitorios de esta época más o menos próxima al fin del mundo. Dice, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, dice Jesús. Todo esto tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Aquí tenemos un problema. Este párrafo, estos versículos, han sido muy utilizados por los charlatanes para crear miedo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando iba a empezar la guerra con Irak, había muchos charlatanes diciendo, ¡y! Ya viene el fin del mundo, Jesús ya viene, ya en cualquier instante, en cualquier momento. Pues la verdad es que siempre ha habido guerras, hermanos. Perdón por el comentario y no es nada alegre lo que les voy a decir, pero por lo menos en el mundo no tenemos menos de 10 guerras activas en este instante. Nuestro México está en guerra, mis hermanos, ¿verdad? Y cada año que pasa, rompemos nuestro récord de asesinatos. Hay una guerra contra el narcotráfico. Entonces, esto que dice Jesús, pues dice, no se alarmen, eso tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Unas naciones lucharán contra otras. Eso siempre pasa, ¿eh? Y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre. También siempre pasa, mis hermanos, desafortunadamente. Siempre pasa. Y terremotos. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto del 85, cómo las sectas hicieron su agosto. Ya está aquí el fin del mundo. Jesús ya llegó. Aguas, aguas. Pues no, hermanos, siempre hay terremotos y si no los hay en México, ¿verdad? Pues los hay en otras partes del mundo. Habrá terremotos en diversos lugares. Esos, dice Jesús, serán los primeros dolores del parto. Es decir, no es el parto, son los primeros dolores. Todavía les falta lo bueno, dicen por ahí. Jesús también habla de cambios que van a ocurrir dentro de la comunidad cristiana. Cambios que desafortunadamente a veces, pues creo que ya los podemos percibir, dice. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Hermanos,
Ciertamente ha habido sacerdotes que han abusado de niños, eso es una realidad. Pero si ustedes observan la cobertura que hacen de los medios de comunicación de este tipo de noticias, parece como si los sacerdotes se la pasaran violando niños. A veces hasta las mismas notas periodísticas, ¿verdad? Un sacerdote abusó de niños en tal localidad. Podrían ser hasta 1 millón. O sea, entre 0 y 1 millón. Podría ser uno, podrían ser dos, podrían ser 999.999. Entonces, es real, hermanos. Ya hay una persecución contra la iglesia. Quien no quiera reconocer esto, pues es porque está anestesiado y está con los ojitos cerrados. Ahora con la pandemia, por ejemplo, muchos gobiernos anticatólicos, principalmente de izquierda, ¿sí?, están aprovechando la pandemia para mantener las iglesias cerradas el mayor tiempo posible. Y les pongo ejemplos, ¿verdad? En Italia, un sacerdote lleva a una enferma al hospital, ¿verdad? La lleva en el asiento del copiloto. La policía lo detiene y lo lleva a la cárcel. ¿Por qué? Por violar las normas sanitarias implantadas por el Estado en tiempo de pandemia. Un cardenal, ¿verdad?, español, como la gente no puede entrar a misa porque están cerradas las iglesias, se le ocurre sacar una imagen de la Santísima Virgen María y ponerla de manera tal que pueda ser vista desde la calle. Viene la policía y se lo lleva. ¿Por qué? Porque está fomentando la desobediencia a las leyes de protección. Ya hay persecución, ya hay persecución, ¿sí? Serán torturados. La tortura no es física, el asesinato no es físico, el asesinato no es moral. Y si no me crees, en una fiesta familiar, di que no estás a favor del aborto y vas a ver cómo inmediatamente te llueven las piedras. Luego, luego. ¿Pero cómo? Puede ser. Sí, ustedes quieren que esos niños nazcan para violarlos. ¿Que no tienen suficiente los sacerdotes con los niños que ya han violado? Mejor que los maten, que no nazcan, para que no les pase nada malo. Es decir, la persecución, la lapidación, el apedreamiento, no es quizás con piedras, es con palabras. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te parece que la homosexualidad no es pecado? Eres un homófobo. Y ahí va mi piedra, homófobo. Odias a los homosexuales. No odio a mis hermanos homosexuales. Ellos pecan de una manera diferente a como peco yo. Desafortunadamente mis pecados a lo mejor permanecen en lo secreto y los de ellos son a veces muy evidentes. Pero no los odio. Y sí te tengo que decir que lo que estás haciendo es pecado. ¿Sí? Que lo que estás haciendo es pecado. Entonces te llueven las piedras, o sea, no creas que no. Y en algunas partes del mundo ya no son solamente habladas, ¿eh? O sea, ya es detención. En los países musulmanes, cuidado, cuidado, con que te declares cristiano, con que leas la Biblia, con que vayas a misa. O sea, eso es pena de muerte. Sí, es pena de muerte. Continúa diciéndonos Jesús algunas circunstancias que van a rodear al fin del mundo. En estos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Aparecerán muchos falsos profetas. Ya están aquí. Ya están aquí. Por allá, un sacerdote enseñando a los jóvenes que pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque no es pecado. Por allá, ¿verdad?, el obispo Vera de Saltillo celebrando misas gay porque ya no es pecado. ¿Sí? Por allá, la conferencia episcopal alemana queriendo que comulguen los divorciados, que comulguen todos aquellos que ni católicos son, y como dicen por ahí el padre Santiago Martín, dice, no van a parar
hasta que no se nombre una papisa lesbiana casada al frente de la Iglesia Católica. Los falsos profetas ya están aquí, ya están. O sea, eso no va a venir, ya está. ¿Sí? Y no se diga fuera de la Iglesia Católica. Ahí cada quien cree lo que se le dé su regalada gana. Y si no te gusta lo que creen los otros, pues formas tu propia iglesia y se acabó. Entonces, pero lo que nos debe de preocupar, pues es lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Ya hay muchos que enseñan que el infierno no existe. Ya hay muchos que enseñan que la homosexualidad no es pecado, que el adulterio no es pecado. O sea, ya son muchos. Y no estoy hablando de laicos como tú y como yo, que pues se podría decir que no tenemos mucho conocimiento de las cosas de Dios. Te estoy hablando de sacerdotes, te estoy hablando de obispos. Otra circunstancia también que va a rodear el fin del mundo es que la buena nueva del reino de Dios será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Cuando el Evangelio haya sido proclamado en todo el mundo, en ese momento va a sobrevenir el fin del mundo. Por ahora todavía hay vastas regiones de la tierra en donde desafortunadamente el Evangelio todavía no se ha predicado. Mira, aquí nosotros tenemos que tener claro nuestro interés como católicos. Nuestro interés como cristianos es que Jesús venga. Y si viene hoy mismo, mejor. ¿Sí? Y si para eso es necesario que el Evangelio se predique en todo el mundo, yo debo de ayudar. Y mientras más rápido sea, mejor. ¿Sí? Entonces, no vayan a pensar como un hermano, ¿verdad? Que me contaba que en alguna ocasión le tocaron a su puerta los testigos de Jehová. Ellos utilizan mucho el miedo como un elemento para convencer, como una herramienta para convencer, principalmente pues a los católicos ignorantes. Entonces le tocan a su puerta a este hermano, abre la puerta y se encuentra a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que ya tienen bien ensayado qué rollo le van a decir, agarran y le comienzan a decir algo que ellos creen que solo se van a salvar 144,000 personas. Entonces comienzan a decirle, fíjese hermano, que va a venir el fin del mundo, va a llover fuego del cielo, y esto y lo otro, va a haber hambre, destrucción, guerras, y tarará, y solo se van a salvar los 144,000 que sean testigos de Jehová. Y les dice este hermano, pues dejen de predicar porque si no ustedes no se van a salvar. O sea, si sigues invitando a que se hagan testigos de Jehová, pues vas a hacer aumentar el número de tal manera que a ti no te va a tocar. No pensemos así. El católico debe de pensar de la siguiente manera. Que Cristo venga. Y si es hoy, mejor. Y trabajaré para la venida de Cristo. Trabajaré para que la buena noticia del reino de Dios sea predicada en el mundo entero. Si es el caso, me pongo a hacer mis videos chafitas en internet, pero esa va a ser mi forma de cooperar. En 1 Corintios capítulo 15, San Pablo nos habla también del fin del mundo. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida, es decir, aquellos a quienes Cristo encuentre esperando su venida. Probablemente no seamos nosotros, probablemente para ese momento nosotros ya hayamos muerto. Pero dice Cristo, primero Él y luego a los que se encuentre esperando su venida. Enseguida vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo. Cuando Cristo entregue el reino que Cristo vino a sembrar y que sembró en la iglesia, cuando Cristo entregue ese reino, pero ya depurado, a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Cristo tiene enemigos. Hay personas que así como yo y tú trabajamos por el advenimiento del reino de Dios, hay muchas personas, ¿verdad? En este momento me vienen a la mente los masones, pero hay otros que trabajan en contra del reino de Dios, hasta que estos enemigos sean puestos
debajo de sus pies de Cristo, sean derrotados por Cristo. Y el último enemigo, dice San Pablo, que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Pero cuando Él diga todo está sometido, será evidentemente a excepción de aquel que le ha sometido todas las cosas. Es decir, Jesús va a someter a sus enemigos, va a someter a la muerte y después Él mismo se va a someter a Dios. En Mateo 24, Jesús nos dice, nuevamente en relación a todos estos acontecimientos que rodearán al fin del mundo. Después de esos días de angustia, el sol se obscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, se arrepentirán de no haber escuchado este mensaje, de no haber hecho caso, de no haber cambiado de conducta, de no haberse convertido. Se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles, que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. La tierra devolverá a los que se ha tragado, ¿verdad? Y los elegidos, ¿verdad? Pues marcharemos o marcharán junto con Cristo. ¿Cuál es la virtud escatológica? La virtud de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la certeza de aquello que se espera. Cristo nos dijo que hay vida eterna y nosotros lo creemos. ¿Porque lo hemos visto? ¿Porque lo hemos vivido? ¿Tú viste a Jesús resucitar? No, pues no. Por la fe nosotros alimentamos esa esperanza. Por la fe sabemos que algún día nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos. Y vamos a resucitar con nuestros cuerpos. San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses dice, no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un amigo nos da tristeza, es natural, no nos va a dar alegría, ¿verdad? Dice, pero no estén tristes, ¿por qué? Porque nos vamos a volver a reunir. Dice, que esos que lloran, que esos que se lamentan, que esos que se sienten desesperados ante la realidad de la muerte, esos que se deprimen, son los que no tienen esperanza. ¿Y por qué no tienen esperanza? Porque no tienen fe. Continúa San Pablo, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, nosotros creemos que Jesús murió, pero que está vivo. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. A los de aquella época, no. A los que murieron, ¿verdad? Siguiendo su ejemplo y su doctrina. A los que murieron obedeciendo sus mandamientos. Y vea nuevamente la pintura que aparece en pantalla. Aquí vemos a los ángeles tocando la trompeta y a la tierra devolviendo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Algunos, ¿verdad?, pues con su cuerpo ya completo, otros, ¿verdad?, como esqueletos de manera parcial, pero hay un proceso de resurgimiento, de resurrección. También nosotros vamos a resucitar para recibir la herencia que nos está preparada. ¿Qué herencia es? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Los musulmanes, por ejemplo, creen que al morir, una persona, ¿verdad?, que muere mártir, por ejemplo, que muere matando a los que son enemigos de su fe, pues va a recibir un regalo, y es un regalo muy concreto, mujeres y dinero. Una casa de oro puro y 72 mujeres vírgenes nomás para ti. Entonces te vas a pasar toda la vida eterna teniendo sexo y billete. Billete. Y Jesús también habló de una herencia, pero vamos a ver. O sea, digo,
Mohamed, el profeta de los musulmanes, me ofrece chamacas y dinero. Vamos a ver qué me ofrece Jesús. San Pablo en Efesios capítulo 1 versículos 17 al 19 dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo, conocer a Dios verdaderamente, que ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Sí, espero algo me lo van a dar, pero ¿qué es? ¿Qué es? Los tesoros ¿de gloria? ¿Cómo de gloria? O sea, no va a haber oro, no va a haber plata, no va a haber dólares, no va a haber billete. Los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Bueno, otros van a compartir la herencia, ni modo, pues ahí sí. Si tienes varios hermanos y te heredan 1,000 pesos, pues tienes que dar 100 pesos a cada uno, pues somos 5, ¿no? Somos 10, perdón. Si somos 5, bueno, pues 200 a cada uno. Y la extraordinaria grandeza del poder con el que Él, o sea, Dios, obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder. Es decir, aquí San Pablo lo único que nos dice es que ojalá y sean capaces de conocer a Dios y de valorar aquello que Dios les está prometiendo. Yo puse esa fotografía y esa ilustración porque es un paisaje muy bonito, pero no dice que eso, nada más dice tesoros de gloria, pero no dice pues cuántas chamaconas para cada quien, no dice cuánto dinero. Yo puse ahí algo muy hermoso porque es un paisaje que transmite vida, paz, belleza, abundancia, ¿verdad? Pero no necesariamente eso que yo puse ahí es lo que va a ser, ¿no? O sea, no es que me vaya a dar un Dios un leoncito y un becerrito. La vida eterna. Nosotros, los cristianos, creemos en la vida eterna. Sabiendo Cristo que había llegado su hora, que del Padre había salido y que del Padre había venido, o sea, nosotros también esperamos regresar un día a la casa del Padre. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, San Pablo nos dice: si nosotros, está hablando de ti, de mí, de nosotros los cristianos, hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. O sea, si solo, ¿verdad?, hemos puesto nuestra esperanza de vivir bien para esta vida, somos los más dignos de lástima, porque nos conformamos con muy poco. Pero no, dice San Pablo, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos cuáles, de todos nosotros. Nosotros también vamos a resucitar y también vamos a vivir eternamente. ¿Sí? Y es ahí donde está nuestra verdadera esperanza. Ciertamente, seguir a Cristo nos proporciona una ganancia y una felicidad en esta vida. O sea, sí hay ganancia en seguir a Cristo. No es una ganancia económica, pero sí es una ganancia en felicidad. Mira, te voy a explicar cómo sí ganamos en esta vida por seguir a Cristo. Hace unos meses vi un video en YouTube de El último soldado de Francisco Villa, un hombre que vive también aquí en Ecatepec. Tuvo no sé cuántas esposas y no sé cuántos hijos. Vive solo en un cuartucho como un perro. Por supuesto no conoció a Cristo, y si conoció a Cristo jamás aceptó su doctrina. Pero si él hubiera decidido serle fiel, ya no digamos a la primera esposa, a alguna de todas esas esposas, por lo menos tendría hijos y nietos que lo visitaran y lo socorrieran. Pero no los tiene. ¿Sí me entiendes? Entonces, seguir a Cristo, ¿sí?, te da ganancia, te da felicidad en esta vida. O sea, yo, por ejemplo, yo les digo a mis hijos: acérquense a Dios, acérquense a Cristo, vamos a misa. ¿Por qué? Porque hay ganancia. No es ganancia económica. O sea, no es ganancia económica, es ganancia en felicidad y en alegría. Bueno, pues eso que tienes ahora de alegría, tus hijos, tu esposa, ¿verdad?, tu casa, tu tranquilidad, tu paz,
¿verdad? No es nada comparado con lo que se te espera. ¿Por qué? Porque nos espera la vida eterna. La vida eterna, la felicidad eterna, entendida no como sexo, no como dinero, sino de una manera que Jesús pues prácticamente no definió, solamente dijo que íbamos a estar con Él y que íbamos a vivir esa alegría de estar con Él. ¿En qué consiste la gloria que nos está reservada? Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la cruz pagó por el perdón de nuestros pecados. Nosotros hemos creído en Cristo y hemos recibido la justicia. Por Él, o sea, por Cristo, hemos alcanzado mediante la fe la gracia, el regalo de Dios, en la que estamos afianzados, en la que estamos cimentados, en la que nos sentimos seguros, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué esperamos? La gloria de Dios, estar con Dios en su reino, estar junto a Jesús. Nuevamente tenemos esto de que no nos habla ni de chamacas ni de dinero, y a las mujeres ni de hombres guapos ni de dinero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar? Lo que vamos a ganar es la visión beatífica de Dios. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, nos ha tenido Dios, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino lo somos, dice el apóstol San Juan. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, les dice Jesús a los cristianos, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se nos ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, o sea, Cristo, en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Tendremos vida eterna, compartiremos la felicidad eterna de Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, San Pablo reconoce que esta esperanza del cristiano es una esperanza un poco difusa, ¿verdad? Un poco como en penumbra. Y él dice, ahora vemos como en un espejo, confusamente. No sé si te has visto al espejo, pero a veces el espejo está sucio, tiene alguna imperfección. Dice, ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara, experimentaremos en persona. Ahora conozco todo, dice San Pablo, imperfectamente. Conozco a Jesús, sé que es bueno, sé que me ama, sé que me amó tanto que estuvo dispuesto a morir por mí en la cruz, sé que Dios me ama, solamente sé eso. Conozco, dice San Pablo, imperfectamente. Pero después, cuando Jesús venga, voy a conocer a Dios como Él me conoce a mí. Lo voy a ver cara a cara. ¿Cuál es la gran promesa? La gran promesa, ¿verdad? Consiste en esto consiste nuestra salvación, en el no morir eternamente, en el compartir junto con Cristo la vida eterna, vivir para siempre junto a Dios. Esa es la gran promesa, esa es la salvación de la que nos estuvo hablando Jesús. No es una salvación política como la entienden algunos, no es una salvación poética como la entienden. Ay, sí, salvados por Cristo, salvados de qué, quién sabe, no. O sea, la salvación es el no ser entregados definitivamente a la muerte, es vivir con Cristo para siempre. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, el apóstol nos dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. O sea, cuando Dios resucita a Cristo, le hace un favor a Cristo, ¿verdad? Y derrama su amor en Cristo. Pero ese amor también se derrama en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da la esperanza de una nueva vida,
de una vida después de esta vida. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder. ¿Cuáles son los tesoros que perecen y se echan a perder? Los billetes, las monedas, la belleza, ¿verdad? Y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparados. ¿Cuándo nos va a dar lo que nos tiene preparados? En los últimos tiempos. Y aquí no especifica si los últimos en el fin del mundo o los últimos al final de nuestra vida. Aquí lo importante y lo que resalta San Pedro es en qué consiste la salvación: en la vida eterna de Cristo. ¿Sí? Que Cristo nos da, que Cristo gana para nosotros. Y prueba de esa vida eterna es que Cristo resucitó. Por eso dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. La palabra vana quiere decir falsa. Si Cristo no resucitó, pues tú y yo no tenemos por qué esperar la vida eterna. No tenemos por qué. O sea, es una cosa tonta. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Importancia del testimonio. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 5 al 8, invita a Timoteo a permanecer vigilante, como ya nos había dicho Jesús, a permanecer alerta, a actuar de la manera como Dios lo ha llamado. Le dice San Pablo, tú en cambio, vigila atentamente. ¿Vigilar a quién? A ti mismo. Cuidado y no vayas a caer en pecado. Cuidado que no haya un pecado que no has notado en ti mismo. Yo, por ejemplo, todavía de vez en cuando estoy así trabajando o reflexionando y me acuerdo de cosas que hice y que en su momento yo no consideré un pecado. ¿Sí? Entonces primero le dice San Pablo, vigílate, vigila atentamente, soporta todas las pruebas. Porque en esta vida hay pruebas. La muerte de un familiar es una prueba. Nos estaban hablando hace unos días de una hermana que debido a esta pandemia ya ha perdido 14 familiares. Es una prueba. Conozco a hermanos que han perdido a su único hijo. Imagínate un matrimonio de edad avanzada que pierde al hijo que tanto quiere. Es una prueba. Y San Pablo invita a Timoteo a soportar todas las pruebas. Realiza tu tarea, le dice San Pablo, como predicador del Evangelio, es decir, evangeliza, esa es tu chamba, ese es tu trabajo. Realiza tu tarea. Y tú también y yo tenemos que cumplir con nuestra tarea. Bueno, yo lo intento. A lo mejor no lo logro, pero lo intento. Cumple a la perfección tu ministerio. No nada más hables por hablar, ¿sí? O digas, ahí se va, sino cumple a la perfección tu ministerio de la predicación. Ahorita que les digo esto, me acuerdo precisamente del ministerio de catequesis. Hay muchos hermanos que van a dar un tema y no lo preparan. Claro, no todos sabemos usar la computadora, eso es una realidad, ni todos tenemos computadora, pero prepáralo de la mejor manera posible. Esto, de lo que voy a hablar, cómo se los voy a explicar, qué ilustración voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué ejemplo les voy a poner? Es decir, hazlo en conciencia lo mejor que tú puedas. Yo sé usar PowerPoint, yo sé usar la computadora, entonces yo lo hago así. Tú puedes decir, bueno, sí, pero me disculpa, yo no sé usar la computadora. Bueno, pues en un papel bond, en una hoja, o si no puedes tampoco así, bueno, hazlo de la mejor manera posible. No entendí este concepto, usa el diccionario. ¿Sí? Ah, yo me sé un poema que podría ilustrar esto, pues hazlo. ¿Por qué le dice esto a Timoteo San Pablo? Porque San Pablo está a punto de sufrir el martirio. Dice San Pablo, se habla de sí mismo San Pablo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación. ¿Qué era una libación? Un acto de adoración a Dios. En el Antiguo Testamento las libaciones consistían en tomar carne o vino y derramarlo, ¿verdad? Para ofrecérselo a Dios. No me lo voy a tomar yo, se lo voy a entregar a Dios. Hay un pasaje, por ejemplo,
en donde en una batalla están cercados el ejército del rey David, y el rey David le dice a sus principales soldados que estaban cerca de él, le dice: ¿cómo me gustaría tomar un poco de agua? Y estos hombres, que eran guerreros valientes, como tú y yo deberíamos de serlo, agarran, salen, rompen el cerco con peligro de sus vidas, van al pozo, toman agua y se la llevan a David. Aquí está el agua que pediste. Y David dice: no, ¿cómo me la voy a tomar si mis hombres estuvieron a punto, estuvieron arriesgando su vida por ella? Yo, esta agua que costó tanto, se la ofrezco a Dios, y la derrama en tierra. Eso es una libación. Le dice San Pablo: yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. O sea, el momento de que yo regrese a la casa del Padre se aproxima. He peleado hasta el fin, dice San Pablo, el buen combate, es decir, el combate por el reino de Dios. Concluí mi carrera, conservé la fe. Fíjate bien, dice: conservé la fe. Eso quiere decir que hubo otros que conservaron la carrera, perdón, que iniciaron la carrera y no la conservaron. Fíjate, por ejemplo, y la lección más adelante nos lo va a decir, fíjate en los que están en pastoral contigo. ¿Cuántos se inscribieron contigo? Cuando yo me inscribí a escuela de pastoral allá por 1996, se habrán inscrito como unas 50 personas. Si de esas personas continúan en pastoral 5, creo que estoy siendo exagerado. Por eso San Pablo le dice: yo estoy a punto de irme, yo ya triunfé en la carrera, yo conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará ese día. ¿Cuál día? El día que me llame a juicio. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación, a todos los que hayan esperado con amor su parusia, su segunda venida, los que no se hayan entregado al pecado, los que no se hayan olvidado de los mandamientos, ¿sí? A ellos también les va a dar una corona de justicia. Y no dice más, volvemos nuevamente, ¿no? No habla ni de dinero ni de otra cosa. Vamos a hablar ahora de nuestra vocación escatológica. Todos nosotros, ¿verdad?, vamos a participar de estos eventos de los que hemos hablado. Entonces, tenemos que saber que hemos sido llamados y que algún día vamos a ser llamados por Dios para participar en este juicio universal que será posterior al juicio personal. Solo hay una vocación definitiva, nuestra vocación escatológica. La palabra vocación quiere decir llamado. Cuando un niño, por ejemplo, raya las paredes de su casa y hace un dibujo muy bonito, decimos: este niño tiene vocación de pintor. Cuando hace un cuento, cuando escribe un cuento o un poema, decimos: este tiene vocación de poeta, este tiene vocación de escritor, ¿verdad? Inventa muchos cuentos, ¿verdad? Y los inventa bonitos. Pero la verdadera vocación, la vocación más importante, es nuestra vocación escatológica. El último día, Jesús nos va a llamar por nuestro nombre, y ese es el principal llamado de nuestra existencia. Ese es el que nos debe de preocupar, no mi vocación profesional, ¿sí?, sino mi vocación a la vida eterna, mi vocación de cristiano. Por eso a veces me ha tocado ver a varios hermanos sacerdotes que dicen, ¿no? ¿Quién de ustedes se acuerda del día en el que fue bautizado? ¿O recuerda el día en el que fue bautizado? No, pues por ahí, de una asamblea de 500, pues 2. No, pues yo fui bautizado el tal día de 1970, ¿verdad? Ese día que fuiste bautizado, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Con ese nombre, con ese y no otro, vas a ser llamado por Dios, ¿sí?, al juicio, con ese. Y dice la lección: cuidado con que no acudas, porque ahí se encuentra tu destino eterno, o el cielo
o el infierno. Y todos vamos a estar ahí. Vean la pintura que aparece en pantalla. Hay reyes, hay papas, hay damas, hay pobres, hay sacerdotes, hay pueblo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Esa es nuestra suprema vocación. Todas las demás vocaciones, como la vocación profesional o la vocación artística, ¿verdad?, son totalmente secundarias en relación a esta. Jesús nos habla acerca de nuestra gran vocación escatológica, que es la más importante de todas, hemos dicho. En Mateo 25, versículos 31 a 41, Jesús habla de este juicio universal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Observen, Jesús, ¿verdad?, los va a invitar a que tomen posesión de su reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios, que solamente será realizado en la vida eterna. Los va a invitar, hagan de cuenta que los va a invitar a su fiesta, a su banquete de bodas, que es una figura que se utiliza también en otras partes de la Biblia. ¿Por qué? Por lo que hicieron, ¿sí? No por lo que no hicieron, sino por lo que hicieron. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y me alojaron, estuve desnudo y me dieron ropa para ponerme, estuve enfermo y me fueron a visitar, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Jesús le responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es decir, cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos una caridad con nuestros hermanos, se la estamos haciendo a Cristo. Y al revés, ¿verdad?, también habrá otros que estarán a la izquierda y les va a decir: malditos. Fíjese, a estos no los invita a entrar a su fiesta. No les dice benditos de mi Padre, esto les dice malditos. Aléjense de mí, no vengan. Y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, estuve desnudo y no me vistieron, preso y no me visitaron, enfermo y no me curaron. ¿Sí? Entonces fíjate bien, los condena por lo que no hicieron, a unos los premia por lo que hicieron y a otros por lo que dejaron de hacer. ¿Sí? Por eso los condena. Entonces aguas, porque ese concepto de que yo soy bueno porque no hago el mal, eso es una falacia que Satanás nos ha vendido para que traicionemos a Jesús, para que nos confiemos y para que sigamos haciendo el mal. ¿Sí? Los buenos son los que hacen el bien, los que están a la derecha, no los que no hacen el mal. Seguramente estos van a decir, los de la izquierda podrían decir: sí, Señor, pero nunca te robé tu camisa. Sí, pero sí, no te fui a ver cuando estabas enfermo, pero apagaba el humo de mi cigarrillo para que no te enfermaras más. Sí, no te fui a ver a la cárcel, pero bueno, pues tampoco te aventaba de piedras para que la pasaras mal. Pues aguas, porque hay muchos que creen en esa falsa misericordia de que yo, que mi hijo, que mi esposo es bueno porque no hace el mal. Es muy importante que conozcamos nuestra vocación. Si es importante para las cosas mundanas, pues es importante también que la conozcamos para las cosas de la vida eterna. Y aquí hay que entender una cosa. Nosotros hemos sido llamados por Dios.
hemos sido elegidos por Dios para participar en la edificación de su reino. Nosotros fuimos llamados para ser como piedras vivas en la edificación de su reino. Tenemos esa vocación, fuimos llamados, fuimos elegidos. Es una falacia, es una mentira cuando decimos que nosotros lo decidimos. Cristo nos llamó y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos llamó con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Hay una frase que luego circula en las redes sociales, ¿no? Que dice que Cristo no llama a los preparados, sino que le gusta preparar a aquellos que llama. Y así es. San Pablo en la primera carta a los Corintios habla de las personas que como tú y como yo recibieron esta vocación. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados, o sea, quiénes son ustedes. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, dice, ni son muchos los poderosos, ni los nobles. Al contrario, dice San Pablo, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, por tontos, para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil, ¿verdad? Mujeres, pobres, enfermos, para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para confundir a lo que vale. Entonces hemos sido objeto de una gran distinción por parte de Jesús. Hemos sido honrados. Deberíamos de agradecerle. Les decía yo a mis hermanos de ministerio, predicar la palabra de Dios es un gran honor. Deberíamos de agradecérselo a Jesús. De veras, deberíamos de corazón, no que muchas veces lo hacemos de mala gana, no preparamos nuestras exposiciones. Total, tengo muchas exposiciones a lo largo de la semana. Deberíamos de agradecer. Y esto tiene que ver con nuestro curso básico de religión y esta vocación. De hecho, nuestro instituto de escuela de pastoral para el mundo parece como si fuera nada. Yo conozco muchas personas que desprecian escuela de pastoral, que han estado en escuela de pastoral y que me dicen, mira, ahí no aprendí nada, no me enseñaron nada. Es más, yo iba a mi clase y yo sabía más que la persona que estaba exponiendo. Parece poca cosa a los ojos del mundo para que brille a los ojos de Dios. Tampoco en nuestro curso hay muchos sabios ni poderosos. Sí me ha tocado conocer hermanos que tienen licenciatura, que tienen maestría y que tienen doctorados, pero son muy poquitos. Este curso básico que mira la formación personal ya es en ti un hecho. Se podría decir que primero y segundo grado, ¿sí?, ya te preparan a ti para que conozcas lo básico acerca de la fe cristiana. Por eso dice, la formación personal en ti ya es un hecho. Por supuesto, te faltan cosas por aprender. Yo creo que a todos nos hacen falta, pero lo básico tú ya lo conoces, ¿sí? Y si quieres conocer más y aprender más, dedícate al servicio, ¿sí? Si tú prestas servicio el próximo año como coordinador de primero o de segundo, vas a ver que cuando releas tu lección vas a encontrar cosas que no habías visto. Y vas a entender, yo por ejemplo cuando fui coordinador de primer grado, que yo ya estaba en segundo grado, yo decía, caray, esta lección es muy rica, ni siquiera me había dado cuenta, pero dice muchas cosas muy importantes y muy interesantes y muy bonitas, como esto de que hay vida eterna. Te puedo asegurar que muchos ni siquiera saben que dice eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos a entender la palabra de Dios, en cierto sentido también, ¿verdad?, recibimos un mayor entendimiento y un mayor conocimiento. El reino de Dios realizado en la eternidad. Habíamos dicho, ya lo había dicho, y en esta lección también lo dije, pero lo vuelvo a repetir. El reino de Dios comienza en este mundo por medio de la iglesia, aquí están revueltos la cizaña y el trigo, pero solamente tendrá su realización definitiva en la eternidad. En el Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17, el apóstol San Juan
nos habla de lo que sucederá al final de los tiempos, en el fin del mundo, en el juicio universal. Y aquí por primera vez da unas pinceladas, ¿verdad? Y digo pinceladas porque no nos hace un reporte pormenorizado como lo quisiéramos, unas pinceladas de lo que esperamos recibir cuando Cristo vuelva. Dice, no voy a leer todo lo demás porque es muy largo, pero esta parte sí la voy a leer, la parte del final. El que está sentado en el trono, o sea Jesús, habitará con ellos, los que hayan sido considerados dignos de vivir la vida eterna con Cristo. Nunca más, dice San Juan, padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Para ellos ya no habrá sufrimiento, porque el Cordero, Cristo, que está en medio de ellos, en medio del trono, perdón, será su pastor y los conducirá a los manantiales de agua viva. Y fíjense lo que dice, qué hermoso lo que va a decir ahora. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Esas lágrimas que derramamos al perder aquel amigo, aquel familiar, Dios va a secar esas lágrimas. Esto ya lo había anunciado el profeta Isaías, y lo podemos leer precisamente en Isaías 4, 5, 6. Él, o sea Dios, creará sobre toda la extensión del monte Sión y en su asamblea una nube de humo durante el día y de claridad de fuego llameante durante la noche, para que la gloria del Señor en lo más alto de todo será un reparo, un descanso, un remanso y una choza, una casa, para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Aquí vemos nuevamente una idea de un descanso, de la desaparición del sufrimiento. Observen, a diferencia del Islam, no nos habla de cuántas mujeres nos van a tocar, ni de cuánto dinero nos va a tocar, ¿no? Sino nada más nos dice eso, será un descanso, ¿sí? Será un refugio. No habrá sufrimiento. Isaías 49:10 completa este panorama. Dice, no tendrán hambre, ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque Él, o sea Dios, el que se compadece de ellos, los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. Igualmente tenemos esta idea, no habrá sufrimiento. María, Madre de la Iglesia, Madre de Cristo, ¿verdad? Y Madre nuestra, también estará presente al final de los tiempos. El apóstol San Juan en el Apocalipsis 12 nos habla de la presencia de la Santísima Virgen María. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Su cola, bueno, habla del dragón, ¿verdad?, que va a atacar a la mujer y va a tratar de que no se realice la obra salvífica del hijo de esta mujer. Me voy hasta el final de la cita. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los hijos de esta mujer. ¿Quiénes son los hijos de María? Nosotros. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. María también va a estar presente de una manera gloriosa, dice aquí, revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. ¿Qué significan las 12 estrellas? Las 12 tribus de Israel. Pero también nos habla de que mientras tanto pues va a haber un combate entre Satanás y los descendientes de la mujer, o sea, sobre nosotros. Y ese combate se libra tanto dentro como fuera de nosotros. Así como te encuentras un hermano enseñando tarugadas, también te vas a encontrar que muchas veces en nuestro interior
Hay cosas contra las que tenemos que luchar, contra nuestros vicios, contra nuestras concupiscencias. Entonces también hay ese dragón, ese Satanás, pues también lucha dentro de nosotros. Pero esta lucha se va a terminar cuando Jesús triunfe finalmente y someta todo bajo sus pies, incluyendo a Satanás. Quiero comentarles algo. Estuve buscando este pasaje, qué imagen sería la más apropiada para ilustrar este pasaje del Apocalipsis, y me encontré una cosa muy chistosa. Hay muchas ilustraciones protestantes en donde no es María, ¿verdad? La mujer de la que habla el Apocalipsis es otra mujer, ¿sí? Es otra mujer, ¿sí? Una mujer inclusive se parece, bueno, perdón por la palabra, pues una mujer cualquiera, una mujer ordinaria, no María, o nada que se parezca a María, o nada que nos parezca o que parezca indicar que es la mamá de Jesús. Y eso es muy interesante. Hay muchas ilustraciones de ese tipo. Elegí esta porque se me hace un poco más católica. Creo que en todas partes hay imágenes protestantes, pero se me hace un poco más católica. Pero María también, y esto es lo último que quiero decirles, María también va a estar en ese juicio final. De hecho, ya lo hemos visto en otras pinturas que les he presentado, donde está Jesús juzgando, pero está María al lado, pues intercediendo por nosotros, y esa es nuestra esperanza también, ¿verdad? Que la Santísima Virgen interceda por nosotros. Bueno, pues eso sería todo, hermanos. Muchas gracias. Esta es la lección. Espero que la hayan entendido. Espero que les haya gustado. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Marchemos en paz, en el nombre de Cristo y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que sólo en ti pueden realizarse plenamente. Confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.